Soy Norberto Lastra y es un gusto para el Ministerio de Educación del Chubut tener el privilegio de recibirlos y recibirlas. Hoy en este taller del primer Congreso Virtual de Educación, escenarios híbridos, desafíos y posibilidades de habitar la escuela. Encuentro que tiene entre sus propósitos ofrecer un espacio de análisis y reflexión colectiva después de un tiempo muy especial que provocó un cimbronazo para la escuela que conocíamos y que abrió nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje. Para iniciar este taller denominado La atención socioemocional en el contexto escolar en tiempos de pandemia, es un placer presentarles a la doctora Lucía Ledesma Torres. Bueno, Lucía, la doctora tiene un currículum muy amplio, voy a leer una línea y les voy a contar un poco de mi experiencia personal con ella. La doctora Lucía Amelia Ledesma Torres estudió la licenciatura en psicología con especialidad en el área clínica. Posteriormente realizó en México y en el extranjero estudios de maestría y posgrado en neuropsicología clínica, neuropsicología y educación, psicología de la salud, bioética, neurociencias, entre otros. También se especializó en psicoterapia racional, emotiva, conductual, psicopatología y estimulación cognitiva del daño cerebral. Concluyó sus estudios de doctorado titulándose con mención especial por la defensa de la tesis Cambios psicológicos y neuropsicológicos en pacientes con patologías psiquiátricas resistentes sometidos a neurocirugía funcional estereotáctica. Bueno, tiene un currículum muy amplio, esto es apenas el comienzo de su currículum. Quiero mencionar que la conocí a la doctora en un postítulo que ella realizó, que se llamó Actualización académica en neurociencias cognitivas aplicadas al ámbito educativo. Y posteriormente, la doctora invitó a docentes del Chubut a exponer en México. Bueno, una trabajadora incansable, una estudiosa profunda y una profesional comprometida. Doctora Lucía Ledesma, le damos una cálida bienvenida. Muchas gracias, maestro Norberto, por la generosa presentación, por la oportunidad de compartir con ustedes en este foro, en el marco de este gran congreso. Y bueno, pues somos hermanos de países también, México, Argentina, y además pues tenemos grandes amigos ahí en Chubut, entre ellos desde luego el profesor, el maestro Norberto, los compañeros que estuvieron también colaborando con nosotros, amigos que en lo particular, investigadores en el campo de las neurociencias también están en la zona del Chubut. Y bueno, pues mi padre, que en paz descanse, argentino, pues ha dejado esa impronta también en mí, y pues para mí es un honor y un placer compartir con ustedes parte de lo que ha sido la experiencia del regreso presencial a las escuelas en México, considerando pues un país que alcanza casi los 130 millones de habitantes, en donde 250,000 escuelas en todo el país pararon sus actividades por la circunstancia de la pandemia, donde 25 millones de niños se quedaron sin ir a las escuelas, algunos pudieron seguir sus contenidos académicos de manera virtual, pero bueno, México es un país de contrastes, donde tenemos muchos Méxicos y donde también tenemos comunidades donde el acceso al internet pues prácticamente es imposible o limitado, donde tenemos lenguas indígenas que predominan en ciertas comunidades, en donde el acceso también a la educación se ve limitado por muchos motivos o circunstancias, y bueno, pues se van agregando factores que se han ido considerando en este regreso a las escuelas. Les quiero decir que en este panorama pues se produjeron varios fenómenos, uno de ellos el de la deserción escolar. Perdimos chicos y chicas que
que durante la pandemia ya no siguieron estudiando y ahora que se reactivan las actividades presenciales tampoco regresaron a nivel presencial, junto con otras temáticas que vamos a revisar en esta charla, y vamos también a revisar parte de lo que ha sido la estrategia del regreso a las escuelas en México. Me voy a permitir compartir la pantalla, a ver si lo logro. Ahí está, vamos a ver, maestro Norberto, si me puede confirmar, si ya se ve. Está cargando ahí la presentación, doctora. Sí, ahora Perfecto. estaría, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta charla que versa sobre la atención socioemocional en el contexto escolar en tiempos de pandemia y cuál ha sido la experiencia en México, que dicho sea de paso, ha sido un tema sumamente controversial y controvertido en nuestro país. Digamos que se polarizó la sociedad opinante en el sentido de si era conveniente regresar de manera presencial a las escuelas o si era conveniente esperarnos. Les quiero comentar también que el regreso a las escuelas se produjo casi al final de una de las olas que se reactivaron de contagios en el país. También hay que considerar que la circunstancia pandémica, sobre todo en sus puntos más álgidos, se concentró en lo que nosotros llamamos la zona metropolitana del país, donde hay mayor concentración poblacional. Y bueno, algunos otros le llamamos nosotros estados o provincias, fueron, digamos, adaptándose mucho más rápido, dado que la circunstancia pandémica tenía menor impacto sobre la población en general. Y bueno, pues una de las vertientes que cobraron importancia en la estrategia general del regreso seguro a las escuelas tiene que ver con este componente socioemocional que se retomó de una forma relevante para este regreso. Antes de empezar con cuál fue la metodología, qué fue lo que se hizo, pues vamos a hablar algo de lo que a todos nos ha tocado a nivel humanitario, a nivel planetario. Y eso ha sido desde el inicio de la pandemia, en cuanto al impacto en las diferentes latitudes territoriales del planeta. Pues nos encontramos en una situación pues altamente estresante para la población general. Estamos hablando pues de que ya llevamos más de un año y medio, ya vamos casi para tocar el segundo año en circunstancia pandémica, y pues esto ha trastocado la vida de todos nosotros en mayor o menor medida. Véanme pues en estos momentos conectada y con cubrebocas. Nosotros aquí en la Ciudad de México, que es desde donde estoy transmitiendo, pues tenemos un alto riesgo de contagio. Estamos ahora en las oficinas de la Dirección Normativa de Salud. Y bueno, pues esto ha sido parte de los cambios que todos nos hemos tenido que adaptar. Los compañeros que todavía siguen laborando dentro de áreas COVID en el sistema público mexicano, que pues ya se han hecho expertos en el manejo de pacientes hacia el interior de áreas COVID, pues también han tenido que modificar sus rutinas. Las familias enteras se han perdido trabajos también por la pandemia, algunos se recuperaron, otros no tanto, y bueno, pues dentro de estos ámbitos que fueron trastocados en circunstancia pandémica, pues trajo también consigo el cierre de escuelas. Estamos hablando también a nivel planetario, se estima que 1,000 millones de estudiantes pues se fueron afectando en esta condición, y sabemos que los estudiantes o los menores de edad en situaciones de riesgo psicosocial, de riesgo social, en México tenemos un grave problema con el consumo de sustancias, con el narcotráfico, entre otros, pues se va volviendo un caldo de cultivo para estas comunidades o poblaciones vulnerables, como es el caso de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Y bueno, pues se vieron limitadas las actividades de primera necesidad, la limitación para desplazarnos, el cierre de actividades culturales, recreativas, pues que eran un espacio de desahogo importante para la sociedad, la suspensión de la actividad escolar, y ahí es donde nos encontramos con los componentes que vulneran a la población infantil o a los menores de edad. Sabemos pues que el desarrollo del sistema nervioso central culmina alrededor de los 22 años. Sabemos que hay nosotros le llamamos
los neurocientíficos o quienes nos dedicamos al campo clínico de las neurociencias le llamamos ventana del neurodesarrollo, cuando son momentos importantes, por ejemplo, para el aprendizaje, para poder ir avanzando en el neurodesarrollo de todos los componentes psicológicos, neuropsicológicos de los menores de edad. Y bueno, pues para los niños que justo les tocó la pandemia en momentos de edad preescolar, por ejemplo, que en el caso de México es antes de entrar a la escuela primaria, o quienes iban a entrar a la escuela primaria para empezar a adquirir los procesos de lectoescritura, estamos hablando de niños de 6 años o alrededor de ello, pues ya llevan casi 2 años sin tener una estimulación, digamos, provista por un sistema estandarizado ofrecido por las escuelas del sistema público mexicano a nivel educativo. Entonces, pues nosotros sabemos que eso también implica un impacto en el neurodesarrollo, en los aprendizajes que se tienen que ir adquiriendo, o también se han hecho estudios al respecto de aprendizajes que se fueron perdiendo con esta circunstancia de pandemia y la ausencia de estimulación dentro del contexto escolar, o una estimulación más limitada o una estimulación diferente para quienes tuvieron la oportunidad de conectarse a través de medios virtuales. Por otro lado, pues en el caso de México, de Latinoamérica, sabemos que hubo un aumento de varias circunstancias psicológicas, psicosociales, como fue el uso o el abuso de sustancias, trastornos psicológicos, abandono, pérdida de familiares. Hoy sabemos que tenemos más de 150,000 niños en el mundo en situación de orfandad por pérdida de COVID-19. Sabemos que se incrementaron las reacciones depresivas o las reacciones de ansiedad también en la comunidad escolar, en los niños, en menores de edad. Hubieron, en el caso también de México y de Latinoamérica, alteraciones en la dinámica familiar. En México se elevaron por los cielos, por ejemplo, las denuncias por violencia intrafamiliar, consumo de alcohol. Y bueno, pues todo esto, les decía, va permeando en ese contexto de alta vulnerabilidad de la comunidad infantil. Y bueno, algunos de los efectos de la pandemia en niños y adolescentes que se fueron documentando en el mundo tienen que ver con estos que ustedes ven en la presente diapositiva, como trastornos del sueño, problemas en el apetito, dificultades para prestar atención o para contener la conducta, traducido en hiperactividad, irritabilidad. En algunos niños hemos tenido aquí en la atención que nosotros damos también en el sistema de salud pública de México, en este caso en el ISSSTE, pues niños que presentan procesos de alteraciones somáticas asociados a estrés. Hemos tenido desafortunadamente un incremento importante inclusive en intentos de hacerse daño o intentos de suicidio en menores de edad. La regresión emocional, por ejemplo, de niños y niñas que ya habían avanzado ciertas etapas del desarrollo a nivel afectivo y de repente empiezan a presentar conductas regresivas, como volver a hacerse pis, hacerse popó, le decimos en México, o caca, y que ya habían pasado esas etapas y ahora con la pandemia se reactivaron. Incremento, por ejemplo, de obsesiones y compulsiones asociadas a la limpieza, y bueno, pues una serie de diversas reacciones que han tenido que ver con momentos de estrés y también del desarrollo de los menores de edad. Entonces, pues bueno, doctora, perdón, sí. no está pasando la placa, quizás haya que poner presentación o... A ver, Nos ¿solo quedó se en ve la la primera portada? placa. Claro, seguíamos en la portada. A ver, yo la estoy pasando acá, pero entonces no se ve. A ver, voy a dejar de compartir y lo vuelvo a pasar. Un momentito. Ahí ya dejó de compartir, ¿verdad? Norberto, ¿se ve la presentación ahí?
Ahí se está cargando. Ahí está. El impacto de la A pandemia ver, en México. eso, voy a pasar una, a ver si se ve que pasé. Sí. Impacto de la pandemia en México sigue estando. Ya pasé dos. No, ¿verdad? No. No. Entonces, ¿qué pasa si lo pongo así, por Ahora ejemplo? Ahí sí. ven, Sí, y manual así. sí. Ah, bueno, Manual entonces sí. lo voy a poner manual. ¿Qué les parece? Aquí está todo lo que les fui contando, del contexto de COVID-19 en el mundo, del cierre de las escuelas, vulnerabilidad de niños, los efectos de la pandemia, el estrés y desarrollo, y vamos con el impacto de la pandemia en México. Bueno, pues en México ha sido uno de los países en Latinoamérica donde más pegó el efecto de la pandemia. Eso ha implicado un alto costo de la atención médica, un deterioro acelerado de la economía, impacto en la actividad laboral, en los empleos y desde luego el cierre de las escuelas. Les comentaba también que se incrementó de forma exponencial las denuncias por violencia intrafamiliar. En fin, la pandemia, en el caso particular de México y de Latinoamérica, de alguna forma fue una manera de colocarnos una lupa encima del tejido social y en donde empezaron a exacerbarse una serie de problemáticas. Entonces, pues bueno, dentro de estos antecedentes, les decía, tenemos más de 150,000 niños huérfanos en el mundo asociados a la pandemia. Tenemos aproximadamente unos 25, 30 millones de niños que perdieron el acceso a las escuelas en México. Y ahí ven una de las fotos, parte del trabajo que hemos estado haciendo para promover las intervenciones de atención socioemocional en el contexto escolar. Ya ustedes escucharán parte de la historia del perrito que ven ahí en imagen, que es el perrito Harley el tuerto, que en México se convirtió en un símbolo de resiliencia, en un símbolo de solidaridad en tiempos de pandemia y un símbolo de autocuidado en tiempos de pandemia. Y ahí está conviviendo con los nenes en el primer día de regreso a las escuelas en México. Y bueno, por otro lado, el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el inicio de la pandemia fue transformando también el acercamiento a los contextos académicos o a los contextos escolares, en donde las tecnologías de la información tuvieron una relevancia fundamental para continuar con estas actividades. Sin embargo, les decía inicialmente que en México tenemos pues un país lleno de contrastes en donde no todos los estados o las provincias tienen acceso pleno a Internet, no todos los profesores o los docentes, que en este caso pues tenemos también varios millones de docentes, posibilidad de manejar tecnologías de la información o aplicaciones que ahora utilizamos como esta para conectarnos. En fin, hubo también un desfase en cuanto a la digitalización en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se tuvieron que implementar. En México se aperturó un sistema educativo durante la pandemia a través de apoyo, por ejemplo, de medios de comunicación como Aprende en Casa, que se transmitía o se sigue transmitiendo por canales de difusión abierta, en donde había horarios o hay horarios específicos para que los chicos se puedan conectar y puedan seguir las transmisiones de esta manera durante la pandemia. Entonces, el impacto que se tuvo a nivel educativo a mí me pareció asombroso. Yo dentro de mis actividades me dedico a la actividad docente y me parecía realmente contundente lo que estaba generando la pandemia en cuestión del contexto escolar en sus diferentes niveles. Y bueno, llega el momento del retorno a la escuela. Estamos hablando que el retorno a la escuela se da después de más de un año de haber permanecido fuera de los entornos escolares presenciales. Y pasaron muchas cosas en ese tiempo. Les puedo decir que varias de las escuelas fueron saqueadas, se robaron, por ejemplo, materiales de la conexión eléctrica, materiales que tenían que ver con el suministro de agua, por ejemplo. Entonces, en estos tiempos de ausencia dentro de la vida escolar,
muchas escuelas fueron deshabilitadas en sus requerimientos de infraestructura, y esto asociado pues al vandalismo o a la actividad delincuencial. Por otro lado, nos estábamos enfrentando pues con una situación o con un reto importante en materia de bioseguridad, al que nos fuimos adentrando poco a poco, porque cada escuela tiene en México también realidades diferentes, es decir, hay escuelas que tienen una alta población en su comunidad escolar, donde tienen todos los grados, desde preescolar y primaria, que en México son 6 años de primaria, preescolar son 3 años, hay escuelas que son de un solo grupo, por ejemplo, son escuelas rurales, hay escuelas, por ejemplo, que tienen grupos en donde se concentran primero, segundo y tercero, y otro grupo donde se concentran cuarto, quinto y sexto grado. En fin, la Secretaría de Educación Pública del país ofrece varias alternativas en función de estas diferentes realidades en México, y esas alternativas, por otro lado, planteaban a su vez medidas de bioseguridad diferentes para poder hacer de este regreso seguro a las escuelas. Y por otro lado, dentro de esta Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas, se incorpora pues una ruta que tenía que ver también con varios componentes a vigilar o a implementar en este regreso. Y aquí ven algunos de estos implementaciones, en donde tendría que haber comités participativos de salud escolar integrados por padres de familia que fueran vigilando que las medidas de bioseguridad se estuvieran llevando a cabo, que todas las escuelas, que ya con este punto 2, ustedes pues se imaginarán que ya teníamos una limitante en relación a que todas las escuelas que regresaran tenían que tener acceso a agua y a jabón, y bueno, si sabíamos que varias de las escuelas fueron saqueadas, por ejemplo, había que hacer toda una restauración de la infraestructura para poder tener las adecuaciones necesarias y el acceso a estos elementos sin mayor inconveniente. Otro de los elementos que tomó el gobierno del país es cuidar a maestros en grupos de riesgo. Se esperó también que todos los maestros fueran vacunados con las 2 dosis. Como parte de las estrategias a seguir, a diferencia de otros países, por ejemplo, como en algunas regiones de Estados Unidos, se quitó inclusive la opción de usar el cubrebocas de manera obligatoria en el contexto escolar. Y bueno, pues tenemos el caso del sur de Estados Unidos, que alcanzaron inclusive hasta un 40% de contagio hacia el interior de las escuelas. Entonces, en el caso de México, desde el principio se instauró como medida principal el cubrebocas obligatorio. Ven ustedes en el punto 5, se implementa también esta personaje que le llaman Susana Distancia, para hacer más lúdico, digamos, la educación asociada a las medidas de bioseguridad y mantener la distancia adecuada hacia el interior de las escuelas, la optimización del uso de espacios abiertos para las actividades escolares, la suspensión de ceremonias o reuniones que en México se realizaban con mucha frecuencia, la detección temprana de escenarios de actuación ante casos de COVID, que en eso estamos ahora después de que hemos regresado a la escuela, en donde se hace una búsqueda activa de casos donde pueda sospecharse de contagio de SARS-CoV-2. Entonces ya hay una ruta crítica para el manejo de esos casos. Y tenemos el punto 9, que es ahí donde entra esta fusión que se realiza entre la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, que es el Instituto de Servicios y Seguridad de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en México, que es un instituto que provee principalmente de servicios de salud. Y hacemos entonces la atención de este punto 9, que es el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes durante todo el ciclo escolar, que no era una tarea pues sencilla, porque implica, como les decía, son 250,000 escuelas, 25 millones de niños, regresaron a las actividades más de 1 millón de profesores, 1,5 millones de profesores, y bueno, pues en el marco de esa Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas, empezamos a desarrollar la estrategia conjunta de cómo íbamos a hacer. Y bueno, parte de esta estrategia implicó desarrollar una serie de elementos. Dentro de estos elementos se fueron diseñando materiales que pueden acceder
las 250,000 escuelas y su comunidad escolar. Se crearon en total 4 guías. Estas guías contienen 200 actividades diarias, todas hechas por un comité de expertos. Las actividades tienen una duración aproximada de 15 minutos, tienen un componente socioemocional a trabajar entre el personal docente o el equipo docente y sus alumnos. Y todas estas actividades también cumplen con el objetivo de que en estos 200 días de vida escolar, eso es lo que va a durar todo este ciclo escolar de todo este año, 200 días escolares, tengan una actividad para cada día donde se promueven habilidades socioemocionales, donde se brinda actividades de contención psicológica, social, psicosocial en la comunidad escolar y donde se promueven acciones de autocuidado. Otra de las particularidades que tuvo el diseño de estas actividades tiene que ver con el matiz de llevarlas a la práctica. Más allá de hacer sesiones predominantemente teóricas o discursivas, los nenes, los chicos, en conjunto con el personal docente, tienen que ir realizando una serie de acciones relacionadas con el fortalecimiento de estas competencias socioemocionales que fueran dando lugar a un contexto continuo de contención socioemocional, considerando todo este antecedente que les comentaba sobre con qué realidad nos podríamos encontrar en este regreso a las escuelas en cada uno de los niños. Niños que ya nos empiezan a reportar los docentes, niños que están en situación de duelo por pérdida de sus padres, chicos o chicas que vienen con estados de ansiedad o estados depresivos asociados al confinamiento de la pandemia, otros casos en donde han vivido violencia intrafamiliar y la única situación de escape que tienen es el regresar a las aulas, el convivir con sus compañeros. Y bueno, pues en este esfuerzo ven ustedes ahí las herramientas de acompañamiento socioemocional. Son los cuatro materiales que ustedes ven, son uno para primaria, otro para edad preescolar, otro es para secundaria y un cuadernillo que es para llevar a cabo campañas o actividades de autocuidado. Estas campañas o actividades de autocuidado para llevarse hacia el interior de las escuelas es una estrategia también muy completa, en donde se incluyen campañas, por ejemplo, de hoy y mañana sin bebidas azucaradas. En México somos campeones del mundo en obesidad infantil, campeones del mundo en consumo de bebidas azucaradas, acá le llamamos refrescos, como allá le llaman gaseosas. Entonces, este cuadernillo contiene una serie de estrategias para implementar en estas 250,000 escuelas para el autocuidado, que también a su vez favorecen pues un estado emocional de mejores condiciones para la comunidad escolar. Si ven ustedes también en este detalle de las portadas, ahí aparece el perrito Harley y el tuerto, que ya cuando haya oportunidad ahí pueden buscar la historia de Harley y el tuerto, que es un perrito de apoyo emocional, que en México lo incorporamos a un protocolo de atención dentro de áreas COVID para el personal sanitario que estaba viviendo situaciones de alto nivel de estrés psicológico. Y bueno, pues ahí se incorpora Harley y el tuerto como un perrito de apoyo emocional, junto con los equipos de salud mental del instituto, a atender a los compañeros que presentaban también estados de ansiedad, de angustia, trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático, y donde Harley poco a poco con el tiempo se convirtió en una intervención única en el mundo, con distinciones internacionales en materia de bioseguridad, se convirtió como un símbolo de resiliencia, un símbolo de solidaridad y de agradecimiento, y bueno, pues se rescata como un personaje de una historieta en estos materiales que provee al docente y a la comunidad escolar de estas actividades de contención socioemocional a aplicarse diariamente en las escuelas. Y bueno, pues ahí ven, estos documentos se vinculan para la intervención del docente con otras actividades ya de carácter académico, pero sí cabe mencionar que la UNICEF, en su planteamiento también del regreso a las escuelas, se adhiere
a la Estrategia Nacional de Regreso Seguro a las Escuelas en México, y también le da un empuje importante a la importancia de incorporar este componente socioemocional al ejercicio docente, al ejercicio de enseñanza-aprendizaje y desde luego a la vida de las actividades en la comunidad escolar de cada escuela. Cada una de estas 200 actividades tiene además un sustento basado en las neurociencias, en el desarrollo neuropsicológico, también obedecen a perspectivas teóricas que en psicología o en corrientes psicológicas incluyen técnicas de entrenamiento en relajación, meditación, reestructuración cognitiva para enfrentar la adversidad, habilidades de afrontamiento, gestión del estrés, son parte del marco teórico que constituyen parte de estas actividades. Por otro lado, el marco teórico de referencia de esta inserción socioemocional dentro de todas las escuelas del sistema público mexicano, pues están alineadas con lo que marca la UNICEF para la protección a la infancia, en donde la atención socioemocional tiene preferentemente que tener un papel prioritario en este regreso a las escuelas. Y ahí tienen parte de lo que les charlaba, estas 200 tareas que las pueden descargar ustedes en el portal de la Secretaría de Educación Pública y que están orientadas a fortalecer estas habilidades de autocuidado, de vida saludable, soporte emocional, pero con el distintivo de hacerlo práctico en esos 15, 20 minutos en donde diariamente el profesor puede hacer estas inserciones en diferentes niveles, sea preescolar, primaria y secundaria. Aquí ven alguna de las portadas. Esa es la portada de la guía de actividades, que también contiene sus 200 actividades para preescolar. Estamos hablando que son nenes de 4 a 6 años o de 3 a 6 años de edad. Esta es la portada de la guía de actividades de desarrollo socioemocional para primaria, que aquí en México es de primero a sexto de primaria. Tienen la otra que es la guía de actividades para secundaria, que serían los chicos que están entre los 12, 13 años hasta los 15, 16 años de edad. Y bueno, ahí tienen parte de los objetivos que se van planteando en cada día escolar. Ven en la parte de abajo un calendario, inclusive viene una propuesta de calendario para hacer la actividad por día. Y bueno, pues estas actividades tienen un componente que de alguna manera están orientados a favorecer la salud en general de las comunidades escolares. Y bueno, pues tenemos de este cuadernillo de campañas de autocuidado, que es el cuarto material, tenemos 11 campañas, ahí no las van a ver ustedes, pero estas 11 campañas son campañas que tienen un enfoque de salud también integral. Tenemos, las campañas se llaman Hoy y Mañana, entonces durante todo el ciclo escolar hay actividades en donde se promueve hoy y mañana sin bebidas azucaradas, hoy y mañana sin comida chatarra, hoy y mañana respiro y medito, hoy y mañana sin celulares y videojuegos, hoy y mañana cuido la naturaleza, hoy y mañana limpio mi casa y escuela, hoy y mañana ayudo a los demás, hoy y mañana el arte me acompaña, hoy y mañana conozco mis emociones, hoy y mañana hago ejercicio, hoy y mañana reciclo. Entonces, como ven, las campañas de autocuidado también tienen un enfoque de formación integral y cada uno de estos elementos que acabo de enunciar contribuyen a su vez o tienen que contribuir como objetivo principal a ir generando entornos socioemocionales de contención escolar saludables para los chicos. Y bueno, pues tienen ahí parte de la difusión de las 3 primeras campañas que se están llevando a cabo en todas las escuelas, que es la campaña 3x1, que son las 3 primeras campañas de autocuidado, hoy y mañana sin bebidas azucaradas, hoy y mañana hago ejercicio y hoy y mañana sin comida chatarra. A su vez, fuimos desarrollando en un proyecto que denominamos Proyecto Harley y el Tuerto, que es este perrito de apoyo emocional, que a su vez se convierte en un elemento simbólico hacia el interior de las áreas COVID, posteriormente un elemento simbólico en circunstancias de pandemia, como la adversidad que nos toca vivir en diferentes contextos. Y bueno, Harley y el Tuerto se adopta por parte del sistema
de educación pública, y también se desarrollan una serie de historietas o de cómics que cumplen con el objetivo de hacer llegar el mensaje a través de redes sociales, a través de portales virtuales, a través también de la presencialidad en escuelas seleccionadas donde acudimos con Harley el Tuerto a promover las acciones de autocuidado, las acciones de contención socioemocional, las acciones que tienen que ver con el uso de las guías dentro de las escuelas. Y bueno, ahí ven parte de la portada de una de las historietas que tienen diferentes elementos asociados a las temáticas que intenta llevar como mensaje este personaje Harley el Tuerto. Y ahí tienen parte de la historia de Harley el Tuerto, que dio la vuelta al mundo, más de 160 países se consultó como de los primeros lugares la nota de este perrito de apoyo emocional hacia el interior de áreas COVID, y eso es lo que se retoma como parte de la estrategia simbólica o del mensaje colectivo que se va transmitiendo en el caso de los niños y las niñas, las familias desde luego, en ese regreso a las escuelas. Y ahí ven a Harley con todo su equipo perruno de bioseguridad. Además, al perrito le hicieron durante todo este año varias pruebas para ir detectando si había errores en los protocolos de bioseguridad, si él tenía el virus de SARS-CoV-2, todas sus pruebas dio negativo, y parte también de ese mensaje tiene que ver con el autocuidado. Ahí ven ustedes una de las imágenes en las visitas que hicimos a algunas escuelas. Esas son escuelas que también en México se denominan estancias infantiles o maternales, que son nenes que todavía están más abajo de los 3 años de edad, y en donde también llevamos la estrategia de apoyo socioemocional con algunas adecuaciones, sobre todo para dar soporte emocional a los profesores que prácticamente no dejaron de trabajar en el regreso a las escuelas. Ahí ven parte de la interacción con los chicos en su vertiente de la estrategia presencial. Pues ven ustedes las reacciones de los nenes, de los chicos. También hicimos la dinámica con los padres de familia, que como ustedes imaginarán, muchos estaban temerosos o siguen temerosos de que los nenes hayan regresado a la escuela, pero de forma sorpresiva para todos nosotros, los indicadores que hemos ido teniendo es que ha habido muy poco contagio hacia el interior de las escuelas. El efecto de propagación de contagios hacia el interior de las escuelas ha sido muy, muy bajo. Eso habla de que las medidas de bioseguridad se pudieron llevar en chicos pequeñitos, como ven ustedes en las imágenes, todos muy bien, se han ido habituando al uso de cubrebocas. Hay escuelas que van con cubrebocas y con caretita, por ejemplo. Se han presentado también dificultades, por ejemplo, de nenes o de personal docente que se contagia fuera de las escuelas, que llegan con síntomas. Entonces también se ha tenido que hacer una ruta crítica de contención, no solamente socioemocional, sino de contención del Estado para poder atender esos casos, porque eso también a su vez implica cómo se suplen a los maestros o los profesores que salen contagiados, en donde tienen que hacer una cuarentena. En México se emiten un documento que se llama incapacidad, por ejemplo, que los cubre en su trabajo por algunos días. Entonces, ya el regreso a las escuelas plantea un contexto de cambios continuos en donde se fueron estableciendo rutas críticas para irlos manejando y conteniendo con cierta agilidad o con la mayor agilidad posible. Y pues bueno, retomando las imágenes que ustedes ven ahí, ven a los chicos con el acercamiento a Harley, en donde también participan los maestros, las maestras. Ahí ven imágenes de una comunidad rural en una provincia, en un estado que se llama Chiapas, en México, que también tienen zonas difíciles, zonas marginadas. Y ven ahí los chicos todos muy emocionados por la visita de Harley el Tuerto, en donde Harley llega con sus botitas, con su mochilita, con su uniforme. Entonces hay una dinámica donde les contamos la historia, y a su vez, pues esa historia intentamos que llegue a los docentes
Los invitamos a ir usando las guías de actividades en donde ellos ya las están implementando. Tenemos recursos en donde vamos resolviendo dudas o situaciones contingentes que se van presentando con los nenes. Estamos hablando que vamos a cumplir 2 meses de haber regresado a la escuela. Ahí ven parte de la dinámica con los chicos. Como ven, muchas de las aulas que se habilitaron son aulas ventiladas, todos con cubrebocas, tienen todo un protocolo de limpieza continua de las manos, en fin, pues todo eso implica también la atención socioemocional, el poder proveer de un ambiente escolar estable. Ahí ven otra realidad diferente, vean ustedes aquí, desde de una escuela o una comunidad más rural a una más citadina, donde los chicos tienen otro tipo de disposición, y el guardapolvos, el uniforme pues también es diferente, las medidas de bioseguridad son las mismas, pero la necesidad de atención socioemocional, no solamente para los nenes, sino también para los padres y para los maestros, era importante emprenderla con diferentes estrategias. Ahí vemos parte también de la dinámica en las aulas. Y aquí se agrega, ya les hablaba yo de una de las estrategias que es la generación del material a través de estas guías para primaria, secundaria, primaria, preescolar y secundaria, 200 actividades socioemocionales para 200 días del ciclo escolar, hacer toda la difusión correspondiente, la capacitación, que esa parte ya la pasamos. Y en México, ¿cómo hacemos para que esto llegue a las 250,000 escuelas? Pues bueno, la respuesta es a través de los consejos técnicos escolares. En México, todas las provincias, todos los estados tienen su consejo técnico escolar. Las sesiones del consejo técnico escolar se realizan para poder aterrizar esta logística una vez cada mes, los días viernes, donde nos reunimos y empezamos a ver cuál va a ser el plan de acción para el siguiente periodo, para el siguiente mes o para el siguiente bimestre. Entonces, en el Consejo Técnico Escolar tuvimos, antes de iniciar el regreso a las escuelas, una etapa que fue la etapa o la fase intensiva, donde nos reunimos todos los colegios, los consejos técnicos escolares, para realizar esta capacitación sobre los componentes del regreso seguro a la escuela, sobre el componente socioemocional, cómo implementarlo, los materiales que tienen a disposición. Y ahí ven algunas de las imágenes que corresponden a antes de regreso a las escuelas. Esta imagen que ustedes ven ahí se replica la metodología de reunión de los consejos técnicos escolares en todas las escuelas del país. Ahora estamos en fase de seguimiento, donde los consejos técnicos escolares van a tener 8 reuniones a lo largo de este ciclo escolar. Estamos por tener la primera reunión en esta fase de seguimiento, ya en este mes de octubre, en donde vamos retroalimentando cómo nos fue, cómo vimos a los chicos, qué problemáticas nos encontramos, cómo nos fue con el tema de contagio, qué necesidades de atención socioemocional se fueron detectando. Y bueno, tenemos un siguiente recurso que lo ven ustedes en diapositiva, que se llama el de telementoría, que es un recurso añadido en donde nos reunimos virtualmente todos los consejos técnicos y empezamos a revisar solamente el componente socioemocional y cómo se ha ido llevando en cada uno de los estados o provincias y qué dificultades han tenido y demás. En esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar que les decía yo, antes de regreso a las escuelas, esa parte ya la pasamos. Ahí dimos toda la capacitación en más de 1,5 millones de profesores para la implementación de las guías de desarrollo socioemocional para el contexto escolar. Ahí ven ustedes algunas de las imágenes de las sesiones de telementoría. Como ven, pues estamos haciendo alusión a estrategias híbridas, en donde hay presencialidad, pero a su vez hay implementación de recursos virtuales. En las sesiones de telementoría cambia la metodología. Aquí los representantes de cada provincia o de cada estado van presentando las realidades de sus estados, presentan casos que han tenido que ir manejando en sus estados, casos puntuales o de llamar la atención, hacen un análisis reflexivo o hacemos un análisis reflexivo sobre la situación socioemocional y los mecanismos de contención que se fueron dando, y a partir de ahí se da toda pues una
dinámica de intercambio pedagógico constructivo entre todos los integrantes, que son alrededor de 35 a 40 integrantes de las sesiones de telementoría, y tratamos de conservar una metodología ordenada con el objetivo de que todos tengamos la oportunidad de presentar este componente socioemocional en cada estado. Y pues bueno, ahí ven ustedes parte de los objetivos de cada una de estas estrategias. Les quiero decir que para las sesiones de los comités técnicos escolares también tienen ellos materiales específicos, o sea, no es algo desorganizado, desestructurado, ¿no? Hay materiales como las guías que presenté para la atención socioemocional, donde se establecen cuáles puntos se van a revisar, la metodología para realizarlo, las actividades para hacerlas, y bueno, pues esto es parte de lo que se ha ido desarrollando a través de esta estrategia socioemocional que hemos ido aterrizando poco a poco. Realmente ha sido toda una experiencia pues altamente novedosa para todos. La actualización del temor que se tenía en este debate que se dio al principio de la pandemia, de si regresar era correcto, si había que esperar, si va a haber un contagio masivo. Pues la realidad es que no ha habido contagio masivo de los nenes, de los chicos. Ya tenemos los primeros indicadores en donde hay pues una medición favorable en cuanto a la experiencia emocional de los maestros regresando a las escuelas, y también de los chicos o de los alumnos regresando a las escuelas. Desde luego que han habido pues un sinnúmero de dificultades o conflictos, como los comentados ahora, ¿no? Se han detectado casos de nenes que ya traen psicopatología o que han desarrollado psicopatología, depresión, trastornos de ansiedad, duelos complicados, y que también tienen que aplicarse una ruta crítica donde ya la intervención tiene que darse dentro de un contexto individual y profesional, y enlazar a los diferentes sistemas de salud a donde se puedan atender a estos nenes. Por otro lado, atender al resto de la comunidad escolar, como es el caso del personal académico o administrativo, que se va contagiando sobre la marcha, que también tienen complicaciones emocionales o psicológicas, y tenemos que aplicar las rutas críticas que hemos desarrollado para ello, para poder atenderlos también de manera individual y en el marco de la atención de la salud pública, donde afortunadamente para el caso del ISSSTE, que es donde nosotros trabajamos, tenemos una representación en cada una de las provincias o los estados con equipos de salud mental que se encuentran dando prioridad a la tarea de la atención de las comunidades escolares. Entonces, como ven, la estrategia de atención socioemocional en las escuelas está en curso. Cada día vamos teniendo retroalimentación nueva de los diferentes estados, y bueno, pues ha sido todo un descubrimiento lo que la pandemia nos ha planteado en el reto del ejercicio profesional en el contexto educativo para cada uno de nosotros. Ustedes también seguramente tendrán sus experiencias de llamar la atención, pero la realidad es que todos los países del mundo están haciendo un esfuerzo sobrehumano por sobrellevar, por regresar a la actividad presencial, y cada país está teniendo estrategias diferentes. Lo que sí es un hecho es que no todos los países en el mundo están siguiendo la vertiente de la atención socioemocional en el contexto escolar como uno de los puntos pilares o fundamentales en este regreso a las escuelas en circunstancias de pandemia. Y bueno, pues voy a dejar de compartir esta presentación para los comentarios, para charlar un poco sobre el intercambio de esta experiencia en relación a lo que ha ocurrido también con ustedes. Le cedo la palabra al maestro Norberto. Bueno, doctora, ha sido un placer escucharla, muy clara en todo su mensaje. La experiencia, sin duda, sentimos que tenemos muchos puntos en común, tanto a la hora de hablar de problemáticas, así que ha sido un placer poder escucharla. Vamos a dar paso a Gracias. algunas preguntas, si le parece, doctora. Claro, claro, adelante. Bien,
¿Quieren escribirlas en el chat y vamos tratando de... Bueno, la doctora, vale decir que también yo la convoco porque es muy, muy estudiosa del arte en general y de todo lo que emocionalmente nos provoca, ¿no? Así que para mí es una referente, este, una referente muy especial. Vamos a dar paso a las preguntas, por favor. ¿Quién desea hacer una primera pregunta? Veía que habían levantado la mano. Creo que Susana levantó la mano, Susana. Susana Pérez. Hola, buenas tardes. La verdad que un gusto poder escuchar otra realidad y el inmenso trabajo que han hecho, ¿no? Porque, bueno, como lo contás, la verdad que se transmite. Yo iba imaginando cuando dijiste esto de las escuelas que se han robado todo, hablabas de la electricidad y la verdad es la piel se me erizó la piel porque, digo, el que vos vayas comentando esto como uno se lo imaginaba, ¿no? Y que pasen por ahí esas cosas, digo, que qué realidad tan distinta por ahí a la nuestra, que bueno, no se desvalijaron las escuelas, pero tampoco creo esto interesante del abordaje que han hecho con guías de actividades de desarrollo emocional o el proyecto Harley, la verdad que fabuloso. Y quería preguntar, que ahí lo había pues, lo escribí la pregunta, las guías de actividad de desarrollo emocional, ¿se pueden ver en algún lado? Sí, claro, la pueden descargar. Ustedes entran, a ver si lo compartimos. Se lo voy a compartir al profesor Norberto, a ver si en el chat lo pueden compartir. El portal es el de la Secretaría de Educación Pública, que lo pueden buscar como CEP.edu, me parece que es .mx, pero ahora dejen, busco el link y ahí pueden descargar ese y otros materiales. Ya no hablé de otros materiales, pero se llama caja de herramientas, lo que desarrolla la Secretaría de Educación Pública, y son muchos materiales que se pueden descargar sin problema, de acceso libre, y que son herramientas con el objetivo de que el docente, el profesor, vaya haciendo uso de ellos, respetando desde luego la libertad de cátedra, y dentro de esos materiales está los materiales de desarrollo socioemocional. La verdad es que van a encontrar materiales que son de mucha utilidad, se pueden además adecuar a diferentes realidades, entonces sin problema ahí los pueden descargar. Déjenme, ya lo encontré acá el link, a ver si ahora se lo manda a Norberto. Listo. A ver si ahí lo puede compartir. Y sí, en relación al desvalijamiento de escuelas, les decía que tenemos en México varias problemáticas psicosociales, una de ellas el tema del narcotráfico, tenemos todo un sistema inclusive de reclutamiento de chicos, de nenes, de menores de edad, para irlos preparando como sicarios, para irlos preparando como parte del crimen organizado. Y hay comunidades en México en donde un nene que deserta en el sistema educativo muy probablemente se va a ir a las filas del crimen organizado. Entonces, estaba la disyuntiva de regresar o no a las escuelas, pero en estos casos aplican también criterios bioéticos o criterios éticos que tienen que ver con el mal menor. Y bueno, finalmente los gobiernos deciden o el gobierno decide regresar con algunas cosas diferentes en comparación con otros países, y dentro de esas cosas diferentes era el tema de reforzar todas las medidas de bioseguridad, tratar de reactivar las escuelas que fueron desvalijadas, y desde luego incorporar esta atención socioemocional como uno de los ejes rectores en el proceso de adaptación de regreso a las escuelas. Doctora, yo tengo los mails de todos los inscriptos, así que voy a enviar este material directamente.
Dice Paola, para la atención socioemocional los docentes necesitamos apoyo de los profesionales. ¿Cómo se continúa el trabajo en caso de detección de estas problemáticas de salud emocional? Bueno, les cuento, para los profesores o el personal docente, tenemos el ISSSTE, que es donde desde donde nosotros trabajamos. El ISSSTE es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, que es parte de la seguridad pública. Tenemos una representación en todos los estados o provincias a través de clínicas, de unidades médicas, de hospitales generales, hospitales regionales, hospitales de alta especialidad. En todas estas unidades tienen equipos de salud mental, y en caso de que se detecten de personal docente, personal administrativo en las escuelas con ese tipo de problemáticas, el algoritmo es inmediatamente recomendar que puedan acudir a la unidad o a la clínica o al hospital que quede más cercana a su domicilio, y los equipos de salud mental ya se encargan de atender de manera individualizada cada caso. Nosotros les llamamos que son parte de los derechohabientes del ISSSTE o parte de los usuarios del ISSSTE, que de alta prioridad en estos momentos es el personal docente, de tal manera que para aquel personal docente que está en activo, porque también hay que reconocer que no regresó todo el personal docente, hay quien no decidió regresar. El gobierno planteó como voluntario el regreso a las escuelas, tanto de los chicos como de los docentes. Pero bueno, para quienes regresaron presencialmente, seguimos una ruta crítica de proponer y dar y otorgar una atención la más inmediata posible para empezar a manejar los componentes emocionales de cada caso. En el caso, dice Pau, en el caso de los alumnos, tenemos dentro del sistema público de salud, tenemos los hospitales, unidades clínicas donde también hay equipos de salud mental, de Secretaría de Salud. Esa es otra de las instancias del aparato de gobierno para atender los diferentes componentes de la salud poblacional. Es abierta, y ahí también tenemos nuestro sistema de referencia y nuestra logística para poder referir o remitir esos casos, y que los padres no paguen en la consulta privada. Si ellos lo desean hacer, también es una opción, pero de entrada el sistema público los ofrece. Tenemos otro sector de la población que tiene seguridad pública a través del Seguro Social, así se llama IMSS. Tenemos tres grandes: el ISSSTE, el IMSS, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, y Secretaría de Salud. Entonces, para quienes sean derechohabientes del IMSS, también tenemos una ruta de referencia y que puedan ser atendidos de forma individual. Todo esto que les acabo de contar se trata en las sesiones del Consejo Técnico Escolar. También se plantearon en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, para que los profesores supieran qué hacer, porque otra de las discusiones que tuvimos, inclusive en las reuniones con los representantes de cada estado, decían: doctora, pero ¿cómo vamos a hacer si nosotros no somos psicólogos o no somos profesionales de la salud mental? No vamos a dar el tratamiento, no. Tenemos algoritmos de acción para cada cosa, y lo importante del personal docente era poder identificar casos de riesgo, derivarlos de forma adecuada y de forma rápida, y tratar a través de estas 200 actividades, una para cada día escolar, ir generando un entorno de soporte, de contención socioemocional diariamente, de forma cotidiana. Dice Marcia: los docentes que no vuelven a la presencialidad deben garantizar la educación virtual, y de ser así, ¿cómo es la conectividad en México? Muy buena pregunta. Sí, los que no regresan de forma presencial tienen la alternativa de continuar sus actividades a través de la conectividad. Ahora estamos en un momento complicado porque no es fácil articular el tema de la virtualidad y por otro lado la presencialidad, y cómo hacemos los horarios, las cargas académicas, pero estamos en ese proceso, y la conectividad en México es muy dispar. Tenemos lugares en donde es muy fluida la conectividad, como ahora en las grandes ciudades,
o chicos que pertenecen a familias de un estrato medio, en promedio, que pueden acceder sin problema a una conexión de internet en sus casas, pero tenemos otro sector muy amplio del país, que podrían ser 2/3 partes del país, donde esa conectividad no es buena, o donde no hay conectividad, como en algunas localidades de las fotos que les mostré, donde no hay posibilidad de conectarse de forma continua, o donde hay proveedores privados de internet en tiendas o en comercios chiquitos, en donde los chicos o las familias pagan, por ejemplo, menos de $1 por una hora de internet, pero pues menos de $1 para estas comunidades es mucho dinero. Entonces, la conectividad es muy variable y pues bueno, eso ha sido parte de los retos del regreso a las escuelas como una estrategia de beneficio, sobre todo para la comunidad escolar, que es la más desfavorecida en términos de acceso a internet. Bueno, doctora, no sé si hay podemos hacer una última pregunta y... Claro, adelante. Bueno, si alguien de los que están conectados quiere hacer alguna pregunta en cuanto a la asistencia, si no publica ahora el técnico del Congreso el link, yo se los voy a enviar por mail para que puedan acreditar el taller, ¿sí? Tenemos la lista de inscriptos de ustedes. Bueno, muy bien. Una última pregunta. Yo quisiera que haga un pequeño recorte, si puede contar un poco la experiencia de Harley, porque fue todo un proceso, no es que es un perro cualquiera que asiste, digamos, emocionalmente a distintas comunidades, ¿no? También a salud, a educación, ¿no? A profesionales del ámbito de la salud y de la educación, sino que tiene todo un entrenamiento. ¿Puede contar un Sí, poco la experiencia? sí, claro, Norberto. Bueno, pues Harley y el tuerto, miren, voy a subir un poco mi cámara y tienen un artista hizo esa versión de Harley y el tuerto, ahí están en una de las oficinas de donde transmito, la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE. Es un perrito de apoyo emocional que fue entrenado desde cachorro para realizar estos procedimientos. Harley ahora tiene casi 3 años. Y antes de la pandemia, en un hospital en México, que es el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, lo fuimos incorporando a diferentes procedimientos de salud mental para pacientes con enfermedades neurológicas, pacientes con enfermedades psiquiátricas, comunidades terapéuticas, en donde los equipos de salud mental incorporaban este elemento vivo que es Harley, con el objetivo de realizar estos procedimientos. Y bueno, llega la pandemia en México y una de las tareas que fuimos desarrollando en nuestro instituto es fueron las estrategias de atención a los pacientes que iban a ser eventualmente afectados por COVID-19, a sus familias y al personal sanitario. Y bueno, pues dentro de las estrategias para la atención al personal sanitario, al personal de salud, presentamos este proyecto de atención dentro de áreas COVID con terapia asistida con animales, en este caso con un perrito de apoyo emocional. Nunca dimensionamos el impacto que pudo haber tenido, pero sí les quiero contar, en mi caso estuve más de un año dentro de áreas COVID, realizando procedimientos de salud mental. La situación que vivimos todos fue terrorífica. Yo llevo 18 años en el instituto, nunca me había tocado una situación como la que nos tocó vivir, sobre todo al inicio de la pandemia. Y bueno, en el contexto psicológico de compañeros y compañeras que lloraban antes de entrar a áreas COVID, de crisis de angustia que se presentaban en áreas COVID, inicia el protocolo de atención del equipo de salud mental dentro de áreas COVID con Harley y el tuerto. Y bueno, pues ahí nos dimos cuenta del impacto que había tenido la pandemia a nivel psicológico en los compañeros. Vieron a Harley ese primer día, se da la dinámica de interacción libre con el perrito. Imagínense ustedes, pues ya con varios meses sin contacto físico con nuestros familiares, el gobierno habilitó una opción de irnos a vivir en hoteles para evitar el contagio con nuestros seres queridos. Estábamos justo en esa etapa.
teníamos mucho miedo de entrar, de contagiarnos, de morirnos, de contagiar a nuestros seres queridos, veíamos muertes a borbotones todos los días. Entonces ahí en ese contexto entra Harley el Tuerto, y si ustedes buscan ahí en internet van a ver videos, imágenes de cómo fue el impacto con el personal de salud. Y bueno, parte de la dinámica era interactuar, o sigue siendo interactuar de forma libre con Harley. Entonces muchos ahí hacían videollamadas con los familiares y les presentaban a Harley, había un elemento de empatía porque lo veían con su traje, con su equipo de protección perruna, y pues una de las reacciones más comunes que se tenían cuando tocaban a Harley después de meses o semanas de deprivación de contacto físico, muchos compañeros lloraban. Pudimos, gracias a eso, también detectar casos que ameritaban tratamiento individualizado, y ahí mismo el equipo de salud mental iba abordando esos casos de los compañeros. Y así pasó un año y fracción de este tipo de procedimiento de asistido con animal, dio la vuelta al mundo, fue una de las notas más revisadas en tiempos de pandemia, la de Harley y el Tuerto. Y bueno, a la fecha hemos visitado más de 150 áreas COVID con Harley. La Secretaría de Educación Pública adopta a Harley como un símbolo de resiliencia, como un símbolo de solidaridad, de agradecimiento, y pues ahora este perrito con entrenamiento en apoyo emocional o para procedimientos de apoyo emocional se encuentra compartiendo actividades en conjunto con los equipos de salud mental en las áreas COVID, en hospitales, y por otro lado en visitas a las escuelas, con el fin de difundir este mensaje en tiempos de pandemia que tiene que ver con la resiliencia, con sobreponernos, con enfrentar la adversidad en diferentes contextos. Muchísimas gracias, doctora, muy generosa, como siempre. Agradecemos por parte del Ministerio de Educación la claridad, todo su mensaje y conocimiento. Muchas gracias a todos los presentes, y bueno, pronto les estaré escribiendo para que puedan acreditar su asistencia. Es un honor haber podido contar con usted, doctora. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a todos, un gran saludo a la hermana República de Argentina, un saludo a Chubut, y bueno, seguimos adelante. Hasta pronto. Hasta Gracias, pronto. Lucía, gracias. Chao. Muchísimas gracias.